Marcos, capítulo 10, por favor. Hoy vamos a tocar un tema muy importante, dos temas muy importantes. Y yo quiero que puedan estar ustedes atentos a lo que Dios nos quiere hablar. Quiero ser muy claro. Voy a tratar de ser lo más claro, como siempre, explicar la palabra. Pero cualquier ejemplo que hable, no estoy pensando en nadie, ¿sí? No estamos tirándole a nadie. ¿Por qué? Bueno, hoy voy a hablar del matrimonio, ¿sí? Entonces, de repente del matrimonio, alguien puede decir: el pastor nos la está tirando a nosotros. Bueno, yo no tengo que tirarle a nadie, ¿no? Ustedes conocen que no es el enfoque de nosotros. Entonces, si de repente yo digo algo y por ahí llega la piedra así y te pega, el que dirige la piedra es el Señor, ¿verdad? Entonces, bueno, pónganse sus cascos, por favor. No se crea. Voy a hablar del matrimonio, ¿verdad? Y Dios va a estar hablando de una u otra manera. Tocaremos un tema también en cuanto un poquito de lo del divorcio, pero yo creo que puedan entender que son temas medios complicados a veces que explicar, que comentar, y yo quiero que entiendan que incluso al momento de que leamos esta porción también aprendas algo. Muchas veces queremos sacar toda una enseñanza de uno o dos textos que hay en la palabra. Y entender que lo que veremos vamos a leer el día de hoy, no está Jesús dando una clase, no está Jesús dando toda una enseñanza, ni en el matrimonio, ni en relación al divorcio que ahí viene, sino que hay un propósito por el cual están preguntando que no es tan genuino, y en relación a eso Jesús va a responder. Entonces, vamos a tener un corazón abierto, ¿sí? Esta predicación para muchos, los que están casados, levanten la mano todos los casados. Ok, esta predicación es así, ¿sí? Esta predicación, por favor, pongan sus manos así, porque somos muy dados a decir: te hablan. ¿Estás oyendo? Entonces, esta no es para el que está a tu lado, esto es para ti. Entonces, sobre aviso, no hay engaño, ¿verdad? Vamos tranquilito, tampoco va a ser nada fuera de lo común, lo conocen, lo saben. Y entonces ahí vamos a estar viendo lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros. Marcos capítulo 10, versículo del 1 al 12 veremos el día de hoy, pero leamos los primeros 9 versículos y después oramos y ponemos el tiempo en las manos de Dios. Dice la palabra del Señor de esta manera: levantándose de allí, vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él. Y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribo este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Oramos. Te damos gracias, Dios, por la oportunidad que nos das en esta mañana de venir a tu casa a adorarte, a exaltarte, a bendecirte, pero también a leer tu palabra. Queremos que el día de hoy, a través de ella, nos hables, nos enseñes, nos ministres y permitas, Dios, que nosotros podamos cumplir ese propósito por el cual nos has llamado, Dios, y que esta porción y esta palabra
nos ayude a cumplirla en todo momento. Háblanos, enséñanos y cumple tu palabra y tu propósito en nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ha estado Jesús enseñando acerca de que ahora Él tiene que partir. Lo hemos estado viendo durante unas semanas. Ya Marcos nos enseñó a Jesús como un Dios con autoridad, como un Dios que echa fuera demonios, con un Dios o un hombre que enseña diferente a todos los demás. Ahora Jesús ha estado diciéndoles una y otra vez. Hemos visto dos ocasiones en que Jesús les ha dicho a sus discípulos que le es necesario ir y ser entregado, dar su vida y morir por el mundo, ¿verdad? Ellos no lo han entendido, pero Jesús ha estado enseñando esto de una y otra manera. Hemos visto la semana pasada, o la antepasada más bien, acerca de algunos de temas de, ellos preguntaban quién era el mayor entre ellos, y que algunos iban y predicaban, incluso echaban fuera demonios, y Juan les dice: se los hemos prohibido. Y Jesús les enseñó que no era lo correcto, que el que no es contra ellos es parte del mismo trabajo y el mismo equipo. Y entonces Jesús ha estado enseñando incluso que para llegar al cielo tenemos que ser muy radicales en nuestra manera de vivir. Tanto así que la última porción que vimos es que si tu mano te fuera ocasión de caer, mejor es cortarla y entrar manco al reino de los cielos, que con las dos echados al fuego eterno. Y vimos ese ejemplo tanto con la mano, tanto con lo que es el pie y con el ojo, y vimos cómo Jesús quería que fuéramos radicales en nuestra manera de vivir. Ahora dice que Jesús, dice en el versículo 1 del capítulo 10, que se levantó de allí y fue a una región de Judea, al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él. O sea, me habla que Jesús estaba ahí y el pueblo empezó una vez más a buscarlo. Y bien interesante, porque lo hemos tocado muchas veces. Dice: y de nuevo les enseñaba como solía. Y otra vez vemos que una y otra vez Jesús siempre estuvo enfocado en la enseñanza, no en lo espectacular, no en noche de milagros o diferentes situaciones. No, la enseñanza como un punto principal. Y es por eso que nosotros nos enfocamos tanto en la enseñanza, que ese es lo que nosotros como iglesia deberíamos de ir caminando. Pero estando ahí, se le acercan un grupo de personas, fariseos, personas que eran encargadas de la ley, enfocados a que las cosas se hagan lo correcto. Y tengo que entender, por eso les decía ahorita, Jesús no da una clase de lo que es el matrimonio, menos de lo que es el divorcio, pero lo responde porque hay un grupo de personas que quieren tentarlo para hacerlo caer, ¿sí? Tanto así que el tema del divorcio era un tema muy común en aquel tiempo. Hace unos meses, no sé cuántos realmente, pero a Juan el Bautista le cortaron la cabeza por haberle dicho a Herodes que no estaba bien que estuviera con la mujer de su hermano. Entonces era un tema que estaba muy normal en aquel tiempo. Y entonces dice versículo 2: y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle. Esto es interesante. El propósito no era correcto. Dice: si era lícito al marido repudiar a su mujer. Yo quiero que podamos nunca no perder el enfoque, porque estos hombres no están preocupados realmente en el problema. Estos hombres están buscando, número uno, cómo cae Jesús, y número dos, quizás están buscando excusas para ellos poder repudiar. Repudiar tendría que ver con el hecho de poder divorciarse o dejar a una mujer libre. Déjeme, en Levíticos capítulo 24. No es 24.
Bueno, ahorita les digo, ahorita que me acuerde, ¿dónde viene? Porque no lo anoté. Cuando habla de que si un hombre se casa con una mujer y se da cuenta que esa mujer es indecente, podía repudiarla. Y eso de indecencia tiene que ver que si alguien se casa con una mujer y al casarse se da cuenta que esa mujer no era virgen, sino que ella no era pura, entonces el hombre tenía la oportunidad de ¿qué? De poder separarse. Y de ahí viene la idea de repudiar a la mujer. El problema es que habían ellos avanzado en relación a esto, tanto así que ellos pensaban que cualquier persona, a cualquier mujer que hacía cosas que no estaba bien, era una manera para, o una razón para poder repudiarla. Por ejemplo, si estaba haciendo la comida y se le quemaron los frijoles, levanten la mano, ¿quién se le ha quemado los frijoles? No se hagan, ¿verdad? Sí, o sea, ha pasado cualquiera, ¿no? Ya, bueno, no están quemados, están ahumaditos. Sí, ahora lo andamos ahumando la comida. No, pero era una razón por la cual ellos podían repudiar a una mujer si la comida se le quemaba, o si le faltaba sal, o si le faltaba sabor, o cualquier situación, ¿verdad? Entonces, esta era una razón por la cual ellos decían, podemos repudiar a la mujer. Y en el Antiguo Testamento me muestra probablemente que la mujer no tenía un valor muy fuerte o importante, y en el Nuevo Testamento pareciera que Dios muestra el valor que ahora le dan a la mujer, que la mujer no sea tratada como un objeto más que pueden deshacerse de ella o cambiar de ella cuando ellos gusten o cuando ellos quisieran. Entonces, es ahí donde vienen con Jesús, y es importante entenderlo. No están preocupados por la mujer, no están preocupados incluso ni por el problema. Quizás están dos cosas. Una es, vamos a ver qué nos contesta si hacemos caer a Jesús, o ver que responda mal para irnos contra él, probablemente hasta con Herodes por lo que él pudiera decir. O número dos, buscar una respuesta o una afirmación a lo que ellos decían. Podemos repudiar a cualquier mujer, y Jesús no va a enfocarse en eso. Es más, responde en el versículo 3, me dice, y él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Y me ayuda a entender algo, cómo Jesús la respuesta la va a dirigir a lo que la palabra lo dice, la ley ya estaba escrita. Y ellos entonces, en respuesta, le llegan a decir, bueno, pues Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Voy a detenerme tantito aquí, porque yo quiero que entendamos algo. Yo quiero hablar del matrimonio, y quiero usar esta porción porque creo que es importante para nosotros. Pero tenemos que entender algo. El matrimonio es una bendición, ¿sí o no? Ándale, ya lo pesqué. A ver, otra vez, da cuenta que borrón y cuenta nueva. El matrimonio es una bendición, ¿sí o no? Ay, no lo veo tan emocionado. Dijo mi esposa ahorita, creo que esa fiesta no va a estar tan buena. Sí, yo sé que no, ¿verdad? Bueno, el problema es que aún la sociedad hoy ha cambiado la forma de ver el matrimonio. Hoy se ve mejor, y la gente piensa mejor en vivir en unión libre que estar casado. Es increíble, pero cada día hay menos matrimonios, y cada vez hay más divorcios. El problema es que esto de los divorcios era algo que normalmente se veía fuera de la iglesia. Pero yo quiero que aprendamos y veamos algo. Tristemente, el divorcio es algo que hoy, aún dentro de la iglesia, cada vez se ve más común. Hoy es más raro ver matrimonios que duran. ¿Quién tiene menos de 10 años de casado? Levante la mano. ¿Quién tiene menos de 20 años de casado?
¿Quién tiene más de 20 años de casado ahora? Eso. ¿Quién tiene más de 30 años de casado? Todos, a ver, espérenme, hermano pastor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuándo nos casamos? Sí. ¿Sí se acuerdan o no? ¿Más de 30? Ya levantaron la mano. ¿Más de 35? ¿Cuántos tiene de casado? Va a cumplir 40, excelente. ¿Quién va a levantar la mano por aquí? ¿Cuánto va a cumplir? Esos tantos ya no me gustaron. A ver, ¿cuántos? Le doy chance que haga cuentas. A ver, ¿cuántos? 37, le ayudaron allá. ¿Allá? 68 de casados. ¡Wow! Sí, ya todos perdimos, a ver si. 46, ingeniero. 42. 7-3. 6-3. 6-3, ¿ya cuántos? 6-8 dijo. ¿Y acá? 53. Ay, nos van ganando, ¿verdad? Queremos ganarles. ¿Cuántos dicen amén? Ay, como tampoco vean así. Señor, ven antes mejor. Bueno. ¿Sí? Bueno, la idea es que nosotros podamos aprender y entender que el matrimonio Dios lo ha establecido para toda la vida. ¿Sí? Qué bendición es poder saber que uno cuando se casa está dentro del propósito de Dios. Por eso lo que Dios llega a enseñarnos y a entender es que lo que Dios ha juntado no lo debe de separar el hombre. ¿Sí? Y creo que es ahí donde nosotros tenemos que entenderlo. Es más, les voy a dar un consejo. La palabra divorcio es una palabra que nosotros deberíamos de quitar de nuestro vocabulario. Más, yo debería decirles, hermanos, ¿saben qué es el divorcio? Y todos, ¿qué? ¿Divorcio? ¿Qué es eso, hermano? Ni hemos escuchado de él. Porque el problema es que muchas veces nosotros creemos que el propósito del matrimonio es para satisfacer mis necesidades. O sea, yo quiero casarme para estar a gusto, para estar bien. ¿Sí? El que se quiera casar para estar bien, como dijo aquel, cásese y verás. Sí, o sea, si alguien se va a casar simplemente para satisfacer sus necesidades, el matrimonio va a acabar, porque te vas a dar cuenta que esa persona, voy a decir esto y es cierto, esa persona con la que te cases no puede ni es capaz de satisfacer tus necesidades. Porque la única persona que puede, o el único ser que puede satisfacer mi necesidad, ¿quién es? Dios. A la mujer samaritana le dijo, 5 maridos has tenido, y el que tienes no es tu marido. Y Jesús le hablaba de una necesidad que ella tenía. Entonces la necesidad no te lo da una persona, un hombre, una mujer. Y entonces el día de hoy se casan porque están enamorados, y es que me va a hacer feliz, y es que me va a cumplir mis sueños y me va a ayudar y todo. Pero cuando te casas y pasa 1 año y pasa 2 y todo, a veces te das cuenta que esa persona no está cumpliendo las expectativas que tú tenías. Y es ahí donde muchas veces decidimos cambiar. Y a veces pensamos, es que ya no es como antes. Y es que ya no siento como antes sentía. Y es que antes no, antes, híjole, yo lo miraba a los ojos y me hablaba, y yo sentía hasta campanitas, ¿verdad? Y ahora, rayos y centellas, yo creo, ¿verdad? Pero tengo que entender que nosotros decidimos un día amar. Y el ejemplo del matrimonio, Dios nos lo enseña de la misma manera en que Él nos ama. El matrimonio no se basa en nosotros. Ese es un problema. Cuando tú tienes pensado que el matrimonio está pensado en ti para que tú seas feliz, para que tú sientas feliz, para que tú estés completo, para que tú estés entero, ese es un problema. Porque la manera en que Dios me muestra de qué es el amor es todo lo contrario. El amor siempre está dispuesto a darlo todo sin esperar nada a cambio.
Esa es la manera. El día que decidimos amar a nuestra pareja, tiene que ser un amor que debe de ser para toda la vida. Interesante, porque cuando Dios le dice al hombre, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ese es el momento en que Dios establece el origen del matrimonio. Y a mí me llama mucha atención porque pues el hijo viene de la mamá. Y en ningún momento me llega a decir que aunque el niño está dentro de la madre, nunca llega a decir que el hijo y la mamá son uno. El hijo y el papá nada. Pero lo que sí hace la unión tiene que ver con en el hombre y la mujer, que los dos vienen a ser una sola carne. Ahora, Dios fue el que lo estableció. Cuando Dios vio que la tierra estaba desordenada y vacía, y Él empezó a darle forma, empezó a decir que se haga la luz, que se separen las aguas, la tierra, empezó a sacar animales, plantas, todo. Y cuando Dios vio todo que estaba listo, entonces dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y cuando Dios hizo al hombre a imagen y semejanza, ese hombre estaba en el huerto, ese hombre estaba trabajando en el huerto, pero Dios se dio cuenta, o bueno, no se dio cuenta, Dios le muestra y ve que no era bueno que el hombre esté solo. Y entonces lo que hace Dios es hacer caer al hombre en un sueño profundo, a Adán de un sueño profundo, y mientras él dormía, tomó una de sus costillas, bueno, abrió, aquí fue la primera operación que se hizo, la primera cirugía. Dios hace la primera cirugía, la primer momento en que hace la anestesia, ¿verdad? Porque duerme, le abre, le saca una costilla y de ahí forma a una mujer que iba a ser ayuda idónea, ayuda idónea, ¿sí? Para el hombre. Una mujer que iba a ser parte del propósito de Dios. Ahora, interesante, porque hay un dicho que a mí me encantó, que Dios no hizo a la mujer del pie del hombre para tenerla debajo de él. O sea, no fue del pie para detener a la mujer debajo de él. No la hizo de la cabeza para que la mujer no se enseñoree del hombre. Como quiera, si ahorita en cualquier momento en la predicación, hermanos, nomás háganme así y yo me doy cuenta. ¿Sí? Yo sé que hoy es un tema peligroso. Hermanos, estamos con ustedes. ¿Sí? Entonces, no lo hizo de la cabeza para que la mujer se enseñoree, sino que la hizo del costado, debajo del brazo, cerca del corazón, para que la abrace, para que la proteja y para que la ame. Entonces, Dios tiene un propósito importante o especial en la pareja, en el matrimonio. Dios es el que está cumpliendo. Y interesante, porque cuando Adán ve a la mujer, ¿qué dice? Esta mujer es para mí. ¿Sí? De la misma manera, hermanos, el día, yo no sé cuándo fue, ¿verdad? Hace 60 y tantos años algunos, que vieron por primera vez a la que hoy es su esposa y dijeron: con esa me quiero casar. ¿Sí o no? Nadie dice nada. Y luego a lo mejor hasta decían: no, mijo, fíjese bien. No, yo quiero con ella. No, yo quiero con él, ¿verdad? Y así como Adán dijo: ahora esa mujer es para Miguelito, ¿verdad? Para mí. Así dijo usted en algún momento. Y Adán se quedó impresionado con la mujer, así como ustedes se caen impresionados. Así como cuando de repente decían: me voy a casar con ella, o es mi novia. Bueno, de la misma manera nosotros deberíamos de estar siempre enamorados con nuestra esposa y con nuestro esposo. Interesante, porque cuando Adán dice: esa mujer es para mí, entonces
Ahí en Génesis capítulo 2, verso 24. Génesis 2, 24. Entonces, mira lo que Dios dice. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces, este es el momento en que Dios está estableciendo el matrimonio. ¿Por qué? ¿Cuántos hombres y mujeres habían en ese momento en el mundo? ¿Cuántos? Pues nomás estaba Adán y Eva, ¿no? Interesante que Dios haya dicho dejará el hombre a su padre y a su madre si no tenían papás. Entonces, lo que está haciendo Dios en ese momento, está instituyendo el matrimonio. Y desde ahí está poniendo las reglas en relación al matrimonio. Y la relación del matrimonio tiene que ver con que el hombre y la mujer, número uno, dejarán a su padre y a su madre. O sea, que no tengan ni papitis ni mamitis. ¿Sí? Y ese es un problema que hay en el matrimonio. ¿Sí o no? Ya saben, nomás hagan así y entiendo. ¿Sí? De repente hay así. Pero la Biblia me enseña que es importante, sobre todo hermanas, aprendan y aprendamos todos, ¿verdad? Los papás también, que nuestros hijos un día tienen que casarse. Levanten la mano los que quieren que sus hijos se casen. Levanten las dos los que quieren que ya se casen. También levanto el pie de una vez. La economía está difícil, ¿verdad? Pero queremos que se casen y se vayan, ¿verdad? No que vaya a decir, papá, ya te traje un nuevo hijo como querías, ¿verdad? No, así no lo queremos. Pero el punto es que es necesario que entiendan que el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre, y habla de que se tiene que unir pues a su pareja, a su mujer. Y algo que es impresionante es que Dios estableció y Dios muestra que son una sola carne ahora. Ahora son uno. Es algo impresionante. ¿Cómo podemos entenderlo? Es un misterio que Dios ha establecido. No se lo dijo al Padre y al Hijo, ¿sí? Sino lo está diciendo en el matrimonio, que los dos son un solo cuerpo, los dos son uno. Y entonces tengo que entender y verlo de esa manera. Hermanos, en el momento en que ustedes se casaron, en el momento en que ustedes dijeron sí me caso, en el momento en que ustedes decidieron tener su vida con su pareja, desde ese momento Dios los ha unido y son uno. Y Dios no tiene pensado, y Dios no tiene planeado, y Dios nunca pensó en que este acuerdo o esto que Dios ha establecido se pueda deshacer. El problema es que muchas veces vemos el matrimonio como una sociedad. Tanto así que el día de hoy se les aconseja a los muchachos que se casen por bienes separados. ¿Por qué? Alguien me puede decir, ¿por qué creen que les dicen, si te vas a casar, una recomendación, que sean por bienes separados? Claro, por si se van a divorciar, no tengas problemas. Pero esa manera de pensar ya está llevando a que tengo un plan B, un escape de salida, y no quiero batallar. Pero la Biblia no me enseña de esa manera. Ahora, quiero ser muy honesto. Yo no sé, quizás muchos de ustedes cómo están. Qué bueno que a lo mejor todos puedan decir, estamos bien en nuestro matrimonio, estamos felices y contentos, amándonos, sirviendo a Dios. Pero puede ser que alguien dentro de la iglesia esté pasando por momentos difíciles, donde tanto a él como a ella les esté pasando por la mente que no es Dios.
Es que Dios me está hablando y que me divorcie. Dios nunca te va a decir, divórciate. Voy a orar a ver si Dios quiere que me separe de mi marido. Dios nunca te va a decir, sí, sepárate. No. O sea, lo comento de una buena manera porque otra vez yo no sé cuál es su condición. Ahora, alguien pudiera pensar, incluso los jóvenes pueden pensar, uy, pues el mensaje no es para nosotros el día de hoy. Claro que sí, porque un día tú vas a tomar la decisión con quién casarte. Vas a tomar la decisión de con quién vas a estar tu vida unida. Y tienes que entender cómo Dios ha establecido el matrimonio, que para Dios no hay una manera de decir, hay divorcio de por medio, o hay una posibilidad de que te puedas divorciar. Para Dios no estableció eso en ningún momento. Para Dios no hay esa idea, no hay ese plan B o esa oportunidad de escapar. Dios no lo estableció así. Aunque alguien me puede decir, sí, pastor, pero ahí habla. Por ejemplo, vamos otra vez a Marcos. En Marcos, capítulo 10, versículo 2, dice: y se le acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. O sea, que si podían divorciarse de su mujer. Jesús, lo leímos ahorita, les dice, ¿qué mandó Moisés? Ellos le dijeron, pues Moisés dio carta o permitió dar carta de divorcio. Entonces, ¿por qué podía darse esa carta de divorcio? Ahorita yo les dije, ¿sí? Si encontraban algo que no estaba bien en la mujer o algo indecente en la mujer, ellos podían dar esa carta de divorcio. Entonces, había un conflicto, había un problema entre ellos. En Mateo, vamos si quieren a Mateo capítulo 10, 19, Mateo 19, versículo 9. Mateo 19, 9. Jesús da una pauta. Ahorita voy a tocar un poquito más adelante, pero más quiero manejarlo así. Jesús da una pauta una razón por la cual alguien pudiera repudiar a su mujer. Y dice así: pero yo os digo, bueno, si quieren desde el 8, y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Jesús está yéndose al principio y Dios nunca había esa línea de poder repudiar a una mujer. Ahora dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación o adulterio, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Sí? Entonces, lo que está diciendo Jesús, bíblicamente, hay algunas razones por las cuales alguien pudiera separar de su mujer. Una está aquí en Mateo, que acabamos de leer. Otra está en Primera de Corintios, creo que es 7:15 por ahí más o menos. Pero puedo entender algo. Hay una razón por la cual, o hay dos razones bíblicamente por la cual a lo mejor alguien pudiera terminar con el matrimonio cuando hay una infidelidad. Pero no hay, y voy a ponerme una pausa porque no voy a tocar ese tema todavía, voy a tocar el otro. Pero no hay una razón por la cual alguien pueda separarse de su esposo o de su esposa porque ya no siento lo mismo, porque me la paso peleando, porque como que ya no es igual conmigo, porque como que ya no me gusta, ya se puso gordito, panzón y pelón, ¿verdad? O porque se puso gordita, o porque ya no me trata como antes, porque me prometió hacerme tortillas de harina todos los días y ahorita ya las compra. No sé, cualquier cosa. Estoy diciendo a lo mejor una tontería. ¿Por qué? Porque muchas veces he escuchado gente que quiere divorciarse y separarse, a veces por cosas que son tontería. Alguien puede decir, sí, pastor, pero a lo mejor usted no está viviendo lo que yo vivo. Estoy de acuerdo.
Pero yo tengo que entender que lo que la Biblia a mí me enseña, me habla de amor, me habla de perdón, me habla de restauración, incluso me habla de que mi vida es un testimonio de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. O sea, al punto que yo quiero llegar y quiero decirles es, nosotros no pudiéramos pensar en el divorcio, número uno. Y número dos, yo no puedo pensar que cualquier situación, que ya no estamos, ya somos incompatibles, ¿no? Que le llaman, ya no nos llevamos bien, puede ser una razón por la cual ustedes se pueden separar. Y lo comento, ¿por qué? Porque dentro a veces del matrimonio es que por todo discutimos. Esa no es una razón por la cual Dios permita que se puedan separar. Es que nos pasamos discutiendo. Y es que no es lo mismo antes, ni me habla, ni me falta el respeto, no habla bien. Pero tienen que entender algo, el matrimonio es de dos personas. Y el problema, les voy a decir, uno de los mayores problemas que nosotros tenemos. Venimos a la iglesia y viene con tu pareja y de repente Dios habla algún tema en específico y de repente uno está pensando, ay, gracias Dios, ojalá le caiga a mi marido, que le entre. Ay, sí, Dios, amén. Cámbialo, o cámbiala. Y ese es un error. Porque la Biblia me está queriendo enseñar a mí. Uno de los mayores problemas es que nosotros queremos que mi pareja cambie. Levante la mano quien quiere que su pareja cambie. No la levanten. No la levanten mejor, ¿verdad? No vaya a ser que ahora sí. Bueno, tenemos un cuartito arriba, ya para los que necesiten. Ahí metemos cajas, colchones para todos, ¿verdad? No, pero de repente es eso. El problema es que queremos que mi pareja, mi esposa o mi esposo cambie. Es más, mi oración es: Dios, cambia a mi esposo. Mi oración es: Dios, toca el corazón de mi esposa, duro, frío como ella sola. Y ese es un error. Porque la oración tiene que ser, o la petición tiene que ser al revés. La petición tiene que ser: Dios, cámbiame a mí. Es que el problema es mi esposa. Pues, por algo. Acuérdense, la Biblia me dice en Proverbios que un metal con metal o hierro con hierro se aguza. O sea, quiere decir, metal con metal hace que el fierro se afile. ¿Sí? Agarran un cuchillo, van a los carniceros o los taqueros, ¿qué va a llevar? Y agarran el cuchillo y el afilador, ¿verdad? Y eso hace a sacar filo. ¿Para qué? Para que el cuchillo quede listo para cortar. Bueno, quiero decirle algo. Su esposa o su esposo, según sea el caso, es su lija. Y en su vida diaria, el roce que tiene con esa lija, ¿qué va a producir? Que tu carácter, que tu forma de ser esté lista y afilada. Yo sé que el problema es que algunos han cambiado de lija a limatón, ¿verdad? Que se convierten en algo tan áspero y tan duro. Pero lo que yo quiero que podamos entender es: Dios permite todo lo que estamos pasando para enseñarnos amor, para enseñarnos respeto, para enseñarnos perdón. ¿Te puedes imaginar que un día Dios dijera: me quiero divorciar de la iglesia? Porque nosotros le fallamos, porque nosotros no nos portamos bien. Pero ¿qué pensaría si Dios dijera un día: ¿sabes qué? Cambié de opinión, siempre no, ya no te amo, ya no quiero estar contigo. ¿Te acuerdas que había preparado una morada para ti? Siempre no, ya no vas a ir, voy a estar yo solo. Prefiero solo que mal acompañado.
No sería nada bueno que viviéramos de esa manera. Sin embargo, dentro del matrimonio muchas veces pensamos así. Y estoy pensando en qué momento esto ya se rompe. Algunos a lo mejor están todavía juntos por sus hijos. Algunos a lo mejor duermen en la misma casa en cuartos separados. Algunos ya no conviven como matrimonio, pero son una apariencia. Y vienen a la iglesia y aquí sí, gloria a Dios, aleluya, hermano, pero se van y siguen siendo los peores. Entonces tengo que entender que Dios en ningún momento pensó que el matrimonio se acabara. Le dicen a Jesús: oye, pero Moisés lo permitió. Y Jesús les llega a decir: sí, pero ha sido por la dureza del corazón. Pero al principio no fue así, porque Dios creó al hombre y a la mujer y les dijo claramente: y los dos serán una sola carne. Y al final llega a decir: por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No puede haber separación entre nosotros. Es increíble, hermanos, que muchas veces somos cristianos y hablamos de Dios y hablamos del perdón y no podemos perdonar a nuestra pareja. Es increíble cómo cuando discuten siguen hablando de cosas pasadas, que incluso se pidieron perdón. A veces discuten y hablan hasta cosas que cuando eran de novios. Y eso es una locura. Algo que tengo que aprender es que si yo amo a alguien, yo no puedo lastimar y no puedo ofender. Y es muy triste que un matrimonio, cuando llegan a discutir, se ofenden y se dicen palabras que no tenían que haberse dicho. Es que es coraje. Pues cuidado, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero yo no puedo ofender. Yo no puedo maldecir aquello que amo, si es que lo amo. Yo no puedo comportarme de esa manera. Yo no puedo ofender, lastimar. Es increíble cómo de repente dices palabras y todo y lastiman tanto. Después se piden perdón y así: te amo, te quiero, es lo máximo. Y no tienen congruencia una cosa con otra. Ahora, tú decidiste casarte con esa persona. Tú la escogiste. Es que lo hice sin Cristo. Pues ahora se aguanta, ¿verdad? Corintios dice que si así llegó, así se quede. ¿Sí? Pero el punto que yo quiero llegar es: tenemos que aprender a ser diferentes. Cuando Dios establece el matrimonio, Dios lo establece como con Cristo y la iglesia. Si tú vas a Efesios capítulo 5 verso 32, Pablo llega a decir: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo de la iglesia, lo mismo, que los dos serán una sola carne. Entonces aprendamos algo como cristianos. El matrimonio es mucho más que simplemente convivir y llevarnos bien. Bíblicamente, según Efesios, el matrimonio es un reflejo de Cristo con la iglesia. Tanto así que ahí en Efesios dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, el matrimonio es un reflejo de cómo Cristo ama a la iglesia. Hombres, ¿cómo debo de amar a mi esposa? Debes de amarla de la misma manera que Cristo nos amó. Ponte a pensar cómo Cristo nos ha amado. ¿Nos portamos mal? A veces somos infieles, a veces no actuamos correctamente, a veces no buscamos a Dios y Dios nos sigue amando. Eso no cambia.
Y de la misma manera yo tengo que amar a mi esposa. A lo mejor ha cambiado, a lo mejor es diferente, a lo mejor hay cosas que no nos agradan. Eso no puede cambiar de la manera en que yo debo de amar a mi esposa. Al contrario, así como Cristo se entregó por ella, yo así debo de entregar por mi esposa. O sea, a Jesús no le importó sus derechos. La Biblia me dice que siendo Dios se despojó a sí mismo. Todo lo que tenía estuvo dispuesto a hacerlo a un lado por amor a nosotros. Es mucho más grande el amor de Dios por nosotros. Así nosotros debemos de amar a nuestra esposa. Y te digo algo, hombres, creo que muchas veces nosotros fallamos en ese punto. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu esposa que la amabas? Si está tu esposa ahí a un ladito tuyo, dile, mi amor, te amo. Dígaselo. No le va a decir la esposa, pues sí, te lo dijo el pastor, si no, no. Ya las conozco, sí. No, yo quiero que te nazca. Bueno, es el principio, tranquilos. O sea, el punto es que nosotros podamos aprender a que tengo que amar a mi esposa. El matrimonio, ¿saben dónde fue diseñado? En el cielo, para llevarnos completamente al cielo. Por eso hay tanto ataque de Satanás en el matrimonio. ¿Saben dónde ataca Satanás? Principalmente en el matrimonio, porque si el matrimonio está mal, automáticamente empieza a afectar la vida de ella, la vida de él y después en la vida de los hijos. Y si están mal, vas a decir, ¿cómo puedo predicarle a la gente si mira cómo estoy yo? Y empieza a perderse tu ministerio, tu llamado y tu propósito. Por eso el matrimonio es muy importante. El matrimonio es un medio por el cual Dios puede usar para que le puedas hablar a otras personas de Dios. Levante la mano quien conoce a una persona que les ha dicho, les ha platicado que tienen problemas en su matrimonio. A ver, levante su mano. Sí, yo sé que son más, ¿verdad? Como que les da pena, ¿verdad? Si tu matrimonio está bien, puedes predicar y testificar correctamente. Entonces, importantísimo que el hombre ame a su esposa. Importantísimo también lo que dice que la mujer esté sujeta a su marido. ¿Por qué? Porque eso refleja cómo la iglesia está sujeta a Cristo. Hay tantas ideas, es que mi esposo no se pone las pilas. Y si él no lo hace, pues tengo que entrar yo. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que las mujeres pueden, actuando bien, pueden hacer que sus esposos puedan ver su testimonio a través de sus vidas, o conozcan de Dios a través de sus vidas. La mujer tiene que estar sujeta a su marido. Y otra vez, lo dije ahorita, no es pisotear a la mujer. A mí me gusta porque la Biblia me enseña, sobre todo en el Nuevo Testamento, que Dios le da un lugar primordial a la mujer. El repudiarla es como que es un desecho. Y Jesús dice, no es así. La mujer tiene un lugar muy especial. Pero para que la mujer pueda agradar a Dios, tiene que estar sujeta a su marido. Es más, nuestros hijos aprenden de Dios a través de nuestra vida. Así como ve que la mamá se rinde a sus hijos, a su esposo, así sus hijos pueden aprender también el testimonio de ellos. Así como la mujer ama a su esposo, pueden enseñar a sus hijos cómo se ama a Dios. Entonces,
El propósito del matrimonio es reflejar a Dios en todo momento. ¿Te puedes imaginar? Mejor no levante la mano, pero piénsenlo. ¿A cuántos de ustedes les gustaría que sus hijos tuvieran un matrimonio igualito al de ustedes? Algunos están diciendo, ni Dios lo mande. Otros, cancelo, cancelo y cancelo. Y quizás tú vas a decir, sí, claro, que puedan ver cómo nos amamos y cómo nos respetamos. Creo que ahí tiene mucho que ver, porque hoy los jóvenes, algunos ya no se quieren casar. Pero creo que tiene mucho que ver de la manera en que ellos están viendo cómo son sus papás. Para terminar, versículo 9. Ahí en Marcos 10, del 9 al 12 para terminar. Jesús dice, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe. Entonces, el matrimonio es para siempre y no se deben de separar. Versículo 10. En casa, esto ya es aparte, estaba Jesús enseñando, vinieron a tentarle, Jesús dijo esto, pero de repente se van y ya están aparte, Jesús y los discípulos. Y en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. A ver, Señor, no entendimos bien. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Quiero terminar con esto. La Biblia me muestra dos razones por las cuales alguien pudiera divorciarse. Una es una infidelidad. En el momento en que los hombres, un hombre y una mujer, llegan al matrimonio a tener una intimidad sexual, los dos son uno. Hay un pacto. En el momento en que uno de los dos comete adulterio, ese pacto se rompe. Y entonces la otra persona queda libre de ese pacto y puede volver a casarse. Otra razón por la cual me dice, está en primera carta a los Corintios, que si alguien se casa está casado y su esposo o su esposa es inconverso y él quiere vivir contigo, no se separen, no se divorcien, sigan adelante. Pero si ese hombre la abandona o esa mujer los abandona, bueno, ese hombre queda libre. Lo pueden ir a leer ahí en 1 Corintios capítulo 7. Y ese hombre puede abandonar, podemos decir, puede abandonar físicamente, emocionalmente y todo. Pero también podemos ver que ahí donde habla de abandono, porque dice ahí, porque Dios no nos llamó a servidumbre, sino a estar en paz. Y ahí podemos pensar y decir, hay matrimonios también donde uno de los dos está abusando incluso físicamente, emocionalmente, sexualmente de su pareja. Y cuando alguien está pasando por una situación de esa, puede separarse sin problema. Lo que tiene que hacer también es denunciar, porque legalmente ese es un delito que se está haciendo. Pero lo que quiero que puedan ustedes entender es que por la dureza del corazón Dios lo ha permitido de una u otra manera. No es una regla. Nosotros no podemos decir, a ver, hermanos, el que pasa por esto y el que pasa por esto y el que pasa por esto y el que pasa por esto se pueden divorciar. Todos los demás siempre no. Nosotros no podemos decir eso. Creo que cada situación que pudiera haber dentro del matrimonio se tiene que atender personalmente. Pero aún así, hablando del adulterio, de lo que está una infidelidad en el matrimonio, aún ahí Dios puede actuar en el perdón, en restauración
y en poder mostrar el gran amor con que Dios nos ha amado. Que no es fácil, yo sé que no es fácil, pero Dios nos muestra que amemos de esa manera. Entonces, yo quiero tocar otra vez el punto de lo del divorcio. Es un tema muy delicado y vuelvo a decir, Jesús no está dando una cátedra ni una enseñanza de cuando sí, ejemplo. No está Jesús dando, simplemente tocó un tema. Lo que Jesús no quería es que a la mujer la desechen y la repudien por cualquier cosa. Ese era el propósito de la enseñanza. Y el día de hoy es lo mismo. El matrimonio no es que por cualquier detallito, problema o situación, tú puedas estar pensando en divorciarte. Hay muchas cosas que podemos hacer. Y Dios quiere restaurar matrimonios. Y Dios quiere restaurar familias. Y Dios quiere restaurar nuestras vidas, nuestros corazones. No sé, yo quiero decirte, a lo mejor tú estás cansado de tu matrimonio, cansada de tu matrimonio, y has estado orando una y otra vez para que Dios cambie a tu pareja. Estás haciendo mala labor. La Biblia me dice que por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no puedes ver la viga que hay en tu ojo. Cuando yo estoy viendo nada más lo malo de la otra persona, me va a llevar a quererme separar. Cuando yo empiezo a ver en qué estoy fallando yo, qué estoy haciendo mal yo, me va a ayudar a cambiar y que mi matrimonio pueda estar bien. Pero lo que Dios ha establecido en un principio es que el matrimonio es para siempre. Incluso quiero decirte el día de hoy, si tú tienes que arreglar algo con tu esposo o con tu esposa, lo tienes que hacer. Hay muchos temas. Ahora tenemos que hablar quizás de la confianza, tenemos que hablar de cómo debo de comportarme, mis hijos. Hay muchos temas que podemos hablar del matrimonio y más adelante lo estaremos haciendo. Pero lo que yo sí quiero que ustedes puedan entender es que si tu matrimonio no está bien o no están bien espiritualmente hablando, tienes que tratar de arreglarlo el día de hoy. Cuando nosotros llegamos a tratar matrimonios que quieren incluso separarse, nos llegan cuando el matrimonio está agonizando. Es un problema. Porque llegamos y mi problema es me empiezan a platicar y le digo, ¿y desde cuándo batallan con ese problema? Uy, pastor, ya tenemos como 30 años. El problema es que lo han dejado, ha ido creciendo, hasta que llegan en el momento donde es difícil. Entonces yo tengo que decirles, hermanos, a todos, incluyéndome, todos, nos da vergüenza que la gente sepa que podemos tener problemas en nuestro matrimonio. Es de lo que menos platicamos. Es lo que menos hablamos. O sea, ¿cómo estás, hermano? Bien, ¿y tú? Ay, con mucho trabajo. ¿Y tú? No, hombre, aquí batallando con mi esposa. No decimos eso. O a lo mejor sí, ¿verdad? ¿Quién sabe? ¿Cómo va? No, aquí mi esposa batallando conmigo. También nos decimos eso. Pero yo creo que podemos entender algo. Todos, en algún momento peleamos, discutimos y nos molestamos con nuestra pareja, nuestro matrimonio, ¿sí o no? ¿Sí? Si usted cree que nosotros, mi esposa y yo, no peleamos, no peleamos, hermano. No peleamos. Todos tenemos detalles. Que me he equivocado, que la he ofendido, que la he lastimado, también. No soy perfecto, somos humanos. Que me he tenido que decirle que me perdone, claro que sí. Que a mí se me olvida también a veces decirle que la amo, también. O sea, somos humanos, somos normales. Pero algo que nosotros estamos haciendo es
tratar de luchar todos los días por nuestro matrimonio. No podemos dejarlo ahí. Yo tengo que invertirle. Yo he estado pensando, en estos días que estaba con el tema, yo estaba pensando, yo como hombre tengo que invertir en que mi matrimonio esté bien, en que mi esposa esté bien. Tengo que decirle que la amo, tengo que cuidarla, tengo que estar al tanto de ella. A veces tengo que decirle que se ve bien, se ve bonita, que me gusta. A veces se me olvida decir, o sea, yo digo, pues ya lo sabe, ¿no? Por eso me casé con ella. Pero ella no necesita que yo piense eso, ella necesita que yo se lo diga. Y creo que es ahí donde cada uno de nosotros tenemos que trabajar en nuestro matrimonio. Todos tenemos problemas, todos batallamos y nos da vergüenza. Y hasta de repente yo salgo a veces a la plática, ¿no? Y le voy a decir al pastor, nomás no le vais a decir, porque si le dices ya no vuelvo a ir a la iglesia. Y tras esas amenazas, pues callados. Pero si tú no peleas por tu matrimonio hoy, quizás mañana puede ser muy tarde. Si tú no luchas por tu matrimonio hoy, vas a perderlo todo. Vas a perder tu familia. Y tienes que aprender. Incluso si alguien está batallando en un área, en cualquier área, tiene que verlo. Si estás empezando a ver otra persona, tienes que correr de ahí inmediatamente. Hasta perder tu trabajo, sí, quizás. Es preferible perder mi trabajo y tener mi familia que estar con ese trabajo, ganar más y ya no tener a mi familia. Pero el matrimonio es lo más importante que tendremos que cuidar el día de hoy. Una iglesia con familias sanas es una iglesia que crece. Una iglesia con familias sanas es una iglesia que comparte y predica. Una iglesia dividida y divorciada es una iglesia que no puede hablar ni testificar del amor ni el perdón que Dios da a cada uno de nosotros. Interesante, porque Dios compara el matrimonio con la iglesia. Y nos dice a los hombres, con eso termino. Si gustan subirse los músicos, por favor. Importantísimo, porque Dios compara el amor de Dios hacia nosotros, así debe de ser el amor del hombre para con su esposa. Un amor que se entregó por completo, que estuvo dispuesto a ir a la cruz del Calvario por amor.